A veces, mientras transitamos por nuestra rutina, nos encontramos atrapados en pequeños episodios cotidianos que, sin darnos cuenta, se transforman en cargas emocionales. Imagina que sales de casa en una mañana nublada y, al cruzar la calle, un inesperado chaparrón te empapa. Frente a esa situación, la reacción instintiva podría ser frustración y enojo. Cuestionas por qué el clima te juega una mala pasada, te lamentas y te enfrascas en un pensamiento repetitivo. Este escenario, aunque trivial, refleja cómo, en muchas ocasiones, nuestra mente se resiste a aceptar lo que simplemente es, provocando una cadena de sufrimiento interno. Carl Jung, pionero en el estudio del alma humana, expuso que el dolor no reside en lo que nos acontece, sino en la negativa a reconocer la realidad. Él sostenía que aquello a lo que te resistes, persiste. Esta afirmación no se limita a una bonita frase, sino que se erige en un principio esencial tanto en el ámbito psicológico como espiritual. La lucha constante contra lo inevitable genera una energía que, en lugar de liberarnos, nos ata a un ciclo de aflicción prolongada. Piensa en esos momentos en que, al enfrentar una situación dolorosa, la respuesta natural es negar lo ocurrido. Puede ser el adiós de un ser querido, la pérdida de un empleo o una decepción amorosa. La emoción inicial, tristeza, ira o desilusión, es parte de la experiencia humana. Sin embargo, la verdadera herida se agrava cuando nos empeñamos en rechazar lo que ha pasado. En lugar de aceptar y asimilar la realidad, optamos por aferrarnos al pesar, alimentándolo con pensamientos que nos impiden avanzar. Esta resistencia interna es comparable a intentar detener un río con las manos. Por más que te esfuerces en contener el caudal, el agua sigue su curso y tu lucha se transforma en una agotadora batalla contra la naturaleza. Del mismo modo, cuando intentamos controlar situaciones que escapan a nuestro alcance, terminamos perpetuando un sufrimiento que, en principio, era pasajero. Imagina ahora a una persona que, al enfrentar el despido en su empleo, se sumerge en un torrente de resentimiento. La reacción inmediata podría ser la indignación: esto es una injusticia, no merecía que sucediera. Esa sensación de injusticia se convierte en una espiral negativa, en la cual cada pensamiento se carga de culpa y amargura. La mente se cierra a la posibilidad de encontrar alternativas, quedando atrapada en un ciclo interminable de desesperanza. Jung nos invita a replantear esta actitud. En vez de pelear contra lo inmutable, podemos transformar el dolor en una oportunidad para crecer y aprender. Cada experiencia, por dolorosa que sea, encierra en sí una lección oculta. La clave radica en aceptar la situación en su totalidad, sin juzgar ni condenar lo sucedido. Esta aceptación radical no equivale a resignarse o a justificar lo ocurrido, sino a soltar la resistencia que alimenta nuestro sufrimiento. Cuando dejamos de luchar contra la realidad, permitimos que la energía se redirija hacia aquello que sí podemos modificar, nuestra actitud y respuesta ante los desafíos. Jung subrayó la importancia de integrar incluso las partes más oscuras de nuestra existencia. Negar lo vivido implica negar también la posibilidad de crecimiento interior. El dolor, al ser confrontado y aceptado, se transforma en una fuente inagotable de sabiduría. Es en ese proceso de integración donde descubrimos que el sufrimiento no nos define, sino que puede forjarnos en el crisol de la experiencia. Visualiza una situación en la que una relación se termina de manera abrupta. La reacción emocional inmediata puede durar días o semanas, e incluso meses, en un periodo natural de duelo. Sin embargo, cuando ese dolor se convierte en una obsesión que marca cada pensamiento y cada acción, la herida se reabre una y otra vez. Lo que podría ser una etapa transitoria se convierte en una prisión mental, donde el pasado sigue ejerciendo un dominio sobre el presente. El error radica en aferrarse a lo que fue,
en negarse a permitir que la experiencia se transforme en una enseñanza. La respuesta a este dilema no es olvidar ni minimizar lo sucedido, sino cambiar la perspectiva desde la cual lo vivimos. Cuando nos preguntamos, ¿qué puedo aprender de esto? O ¿cómo puedo usar esta experiencia para crecer?, abrimos la puerta a una transformación que disipa el sufrimiento. La actitud proactiva nos permite recuperar el control sobre nuestras vidas, dejando de ser víctimas de los hechos y convirtiéndonos en artífices de nuestro destino. Resulta fundamental comprender que la mente humana tiene una tendencia natural a buscar la estabilidad, a preferir lo conocido a lo incierto. Desde la infancia, se nos enseña a protegernos de lo doloroso, a evitar situaciones que puedan causar malestar. Sin embargo, esta predisposición puede volverse una trampa. Al identificar el dolor como algo inaceptable, lo rechazamos y, paradójicamente, lo invitamos a permanecer. Es como si al intentar ignorar una sombra, ésta se volviera más densa y presente. Jung nos alertó sobre el poder del inconsciente, esa parte de nuestra mente que opera sin que tengamos plena conciencia de sus procesos. El inconsciente es como un sistema preprogramado, cargado de creencias y patrones adquiridos desde la niñez. Si en ese entonces se nos inculcó la idea de que el amor siempre conlleva sufrimiento o que el abandono es una certeza inevitable, esas creencias se infiltran en cada decisión, en cada relación. Así, nos encontramos repitiendo, casi de forma automática, patrones que nos conducen a la frustración y al dolor. ¿Te ha pasado que, a pesar de esforzarte por cambiar tu destino, sientes que caes en los mismos errores? La respuesta está en esa parte oculta de ti que actúa sin que la reconozcas. Hasta que no hagas consciente lo que ocurre en tu interior, seguirás siendo prisionero de esos patrones arraigados. La toma de conciencia es el primer paso hacia la liberación, pues te permite ver con claridad aquello que te impide avanzar. Imagínate una persona que, tras sufrir una traición, decide vivir aferrada al rencor. Cada día, ese sentimiento se renueva, convirtiéndose en una constante recordación de la herida. La posibilidad de sanar se ve truncada por la insistencia en revivir el agravio, en no permitir que la experiencia se transforme en una enseñanza. Aquí radica la paradoja: al rechazar lo sucedido, nos impedimos la oportunidad de aprender de ello, de transformarlo en una fuerza que impulse nuestro crecimiento personal. La liberación se alcanza cuando se comprende que el sufrimiento no es inherente a los hechos, sino a la respuesta emocional que generamos. Cuando dejamos de luchar contra lo inalterable, se abre un espacio interior para la transformación. Es en ese espacio donde el dolor se despoja de su poder destructivo y se convierte en una herramienta para alcanzar una mayor comprensión de uno mismo. En este proceso, la resiliencia se erige como el puente entre la adversidad y el renacer. Cada experiencia vivida, por dolorosa que parezca, encierra una posibilidad de redescubrimiento. La aceptación nos invita a mirar la realidad con otros ojos, a descubrir que lo que parecía un obstáculo insuperable puede ser el inicio de un camino hacia la renovación. Jung nos enseña que el dolor no debe ser repudiado, sino integrado en la totalidad de nuestro ser. Al hacerlo, dejamos de verlo como una carga y comenzamos a apreciarlo como una parte indispensable de nuestra evolución. En nuestro día a día, es común encontrarnos en situaciones que, de no ser interpretadas de manera constructiva, pueden sumergirnos en un estado de perpetuo desasosiego. Desde pequeñas frustraciones hasta grandes desilusiones, cada evento trae consigo la oportunidad de elegir, resistirse o aceptar. La verdadera fortaleza radica en reconocer que, aunque no podemos cambiar lo que sucede, siempre tenemos el poder de modificar nuestra actitud frente a ello. Te invito a reflexionar sobre esos instantes en los que, en lugar de rendirte ante el infortunio, decides enfrentarlo con apertura.
En lugar de maldecir el destino, opta por indagar en las raíces de tu sufrimiento y descubrir la lección oculta. No se trata de justificar lo malo, sino de entender que cada vivencia, por dolorosa que sea, encierra el germen de una transformación profunda. La resistencia a lo que es se manifiesta de múltiples formas, en la negación, en el rencor, en la autocrítica implacable y en la constante comparación con un ideal inalcanzable. Estas reacciones, aunque parecen protegerte, en realidad refuerzan la trampa del sufrimiento. Cada pensamiento negativo, cada lágrima no llorada, cada grito ahogado, se convierten en eslabones de una cadena que te ata al pasado. A lo largo de nuestra existencia, es posible que hayamos aprendido a identificar el dolor con la debilidad, a ver en la vulnerabilidad una falta de fortaleza. No obstante, la verdadera valentía radica en reconocer tus heridas y permitirte sentir. Al hacerlo, liberas la energía que, de otra manera, se convertiría en una barrera insuperable. La autenticidad se revela en el acto de abrazar tus emociones, por difíciles que sean, y en transformar ese sufrimiento en un motor de cambio. Finalmente, es vital comprender que la liberación del sufrimiento no es un proceso instantáneo. Requiere de paciencia, autoconocimiento y, sobre todo, de la disposición a enfrentarse a uno mismo. La aceptación radical de lo que ha sido, sin reinterpretaciones ni falsas esperanzas, se convierte en la llave para abrir la puerta a una vida más plena y consciente. A lo largo de este camino, recordemos que el poder de transformar reside en cada uno de nosotros. La posibilidad de reconfigurar nuestra narrativa interna está al alcance de la mano, basta con dar el primer paso, mirar adentro y reconocer lo que nos impide avanzar. Con la guía de la sabiduría de Carl Jung, podemos entender que el sufrimiento se desvanece cuando dejamos de luchar contra lo inmutable, cuando permitimos que lo ocurrido se funda en una nueva manera de ver la existencia. Hoy te invito a dejar de cargar con fantasmas del ayer y a abrirte a la posibilidad de renacer a partir de tus propias experiencias. El universo nos entrega a cada instante la oportunidad de reescribir nuestra historia, de transformar el dolor en una fuente de iluminación y crecimiento. La aceptación de la realidad, con todos sus matices, se convierte en el primer paso hacia una vida en la que el sufrimiento ya no tenga el poder de dominar tus días. Recuerda, lo que se te niega en la resistencia, se convierte en una carga perpetua. La verdadera libertad radica en comprender que cada experiencia, incluso la más dolorosa, es una invitación a descubrir una versión más auténtica de ti mismo. Al integrar cada vivencia, aprendes a ver el mundo con una perspectiva renovada, a encontrar en cada obstáculo la semilla de una nueva posibilidad. Si hoy decides abrazar esa transformación interior, te darás cuenta de que el sufrimiento se disuelve lentamente, dejando paso a un estado de serenidad y sabiduría. No es una cuestión de olvidar lo pasado, sino de aprender a caminar en armonía con él, permitiendo que cada cicatriz se convierta en un testimonio de tu resiliencia. En conclusión, te invito a liberarte de esa lucha constante contra lo que simplemente es. Deja que la aceptación fluya en cada rincón de tu ser, y observa cómo, poco a poco, el dolor se convierte en una lección que ilumina tu camino. La sabiduría de Carl Jung nos enseña que la clave para romper el ciclo del sufrimiento está en renunciar a la resistencia y, en cambio, encontrar en cada experiencia la oportunidad de crecer. Este es el inicio de un viaje hacia el autoconocimiento, hacia la liberación y, sobre todo, hacia la transformación personal. Permítete sentir, permite que cada emoción se manifieste y, sobre todo, confía en que dentro de ti yace la fortaleza para convertir cada obstáculo en una nueva luz que guíe tu existencia. Hoy comienza la revolución interna que cambiará tu vida para siempre. A medida que avanzamos en este camino de autoconocimiento,
es fundamental identificar los patrones que nos han acompañado a lo largo de la vida. Para romper el ciclo del dolor emocional, lo primero es detenerse a observar qué emociones han marcado nuestro andar. Pregúntate, ¿cuál es el sentimiento que se repite con mayor frecuencia en mis experiencias? ¿Es el rechazo, el abandono, la traición, la frustración o quizás el miedo? Reflexiona sobre las relaciones o situaciones que, sin falta, terminan de la misma manera. ¿Qué narrativa interna estás construyendo acerca de ti mismo y del entorno que te mantiene prisionero del sufrimiento? Al responder estas preguntas, descubrirás una verdad que puede ser tan dura como reveladora. En la obra de Carl Jung encontramos que el sufrimiento no emana de las circunstancias externas, sino de la interpretación y la proyección interna de las mismas. Según Jung, la persistencia del dolor surge de patrones inconscientes que se repiten una y otra vez, casi como un software preinstalado desde la infancia. Estos patrones se nutren de experiencias tempranas, de creencias formadas en un entorno que muchas veces asocia el amor con el abandono o la presencia con el peligro de ser herido. Tal programación emocional se convierte en un guión que se representa en cada decisión, cada relación, cada revés en la vida. Los libros de Jung, como El hombre y sus símbolos o recuerdos, sueños, pensamientos, profundizan en cómo el inconsciente moldea nuestra existencia. Él nos invita a mirar de frente esas sombras internas, a reconocer que el dolor no es un visitante externo, sino una huella que llevamos dentro y que, al proyectarla una y otra vez, perpetuamos el sufrimiento. Este reconocimiento es el primer paso para salir de un ciclo que, de forma insidiosa, se refuerza a través del tiempo. Desde una perspectiva religiosa, muchas tradiciones coinciden en la idea de que el sufrimiento es un maestro que, si se aborda con humildad y apertura, puede conducir a una transformación interior. Las Escrituras, por ejemplo, en pasajes bíblicos, hablan de la necesidad de cargar la cruz, de aceptar el dolor como parte del camino hacia la redención y el crecimiento espiritual. La idea de que lo que resistes, persiste se halla reflejada en la tradición cristiana, en la que se propone dejar de lado la venganza y el rencor para abrirse a la gracia y la sanación divina. Para integrar estas ideas, es necesario examinar el rol del ego en la perpetuación del dolor. El ego, esa voz interna que te susurra que mereces seguir sintiendo la injusticia o que los demás son responsables de tu malestar, juega un papel crucial en mantener viva la herida emocional. Jung advirtió que la mente que crea el problema no es la misma que puede resolverlo. En otras palabras, el ego se alimenta de la narrativa de la víctima, de la idea de que el sufrimiento es algo que te define y que te justifica ante los demás. Cuando te encuentras inmerso en la rutina diaria, es posible que te descubras repitiendo actitudes que, sin darte cuenta, refuerzan tu dolor. Una situación en la que te sientas herido, traicionado o rechazado puede reactivarse con la misma intensidad cada vez que surge un recuerdo. Esa reacción instintiva de revivir la emoción, de aferrarte a una historia de injusticia, es precisamente lo que mantiene al ego en control. Al atribuirle a tus experiencias una identidad de sufrimiento, el ego se nutre y se fortalece, impidiéndote ver que el dolor, en sí, es una oportunidad para crecer. La sabiduría religiosa y la psicología junguiana convergen en la idea de que el sufrimiento se puede transformar a través de la aceptación consciente. Romper el ciclo del dolor no significa negar la tristeza o la frustración, sino dejar de actuar de manera automática, sin cuestionar la fuente de esas emociones. Es el momento de hacerse consciente de los patrones internos, de observar la voz que insiste en recordarte tus heridas y, en lugar de dejarte arrastrar por ella, cuestionarla con la calma de quien busca entender. Una estrategia para lograrlo es practicar lo que se podría llamar una aceptación radical del dolor. Este concepto,
tan presente en las enseñanzas espirituales como en las reflexiones de Jung, invita a recibir cada emoción sin juzgarla ni etiquetarla. Por ejemplo, cuando sientas el peso del rechazo o la amargura de una traición, permite que esa emoción se manifieste sin intentar aplastarla o ignorarla. Observar cómo se siente en tu cuerpo, en qué zona se concentra, qué pensamientos la acompañan, te permitirá desactivar la respuesta automática del ego. Al hacerlo, comenzarás a ver el dolor como algo transitorio, no como una característica inmutable de tu ser. Las tradiciones místicas y religiosas también sugieren la importancia del desapego. En el budismo, por ejemplo, se enseña que aferrarse a las emociones es lo que causa el sufrimiento y que la liberación proviene de dejar ir ese apego. La idea de impermanencia, fundamental en muchas corrientes espirituales, nos recuerda que ninguna emoción, por intensa que sea, perdura para siempre. Nada es eterno, y este conocimiento puede ser un bálsamo para quienes se sienten atrapados en un ciclo interminable de dolor. La conciencia de que cada sensación es pasajera te permite abrirte a la posibilidad de transformarla, de aprender de ella y de dejarla ir. Otra conexión importante entre las ideas de Jung y la espiritualidad es la noción de la integración de la sombra. Jung hablaba de la sombra como la parte de nosotros que rechazamos y que, al no ser reconocida, se transforma en una fuerza oscura que influye en nuestro comportamiento. Esta sombra, llena de emociones reprimidas, puede manifestarse en forma de resentimiento, miedo o autocrítica. Reconocerla es un acto de valentía y, a la vez, una forma de curación. Las enseñanzas religiosas suelen invitar a la reflexión sobre la dualidad del ser humano, la coexistencia del bien y el mal, de la luz y la oscuridad. Al comprender que ambos aspectos son parte integral de nuestra existencia, se abre la posibilidad de una reconciliación interior que trasciende el sufrimiento. El ego, en este contexto, actúa como un guardián que se aferra a las heridas para justificar su existencia. Cada vez que revives una herida antigua, el ego se siente validado, reafirmando la narrativa de que tú eres alguien que merece sufrir. Este ciclo se retroalimenta, y lo que parecía ser una simple reacción se convierte en una parte esencial de tu identidad. La clave para desmantelar este sistema es reconocer que tú eres más que esa voz interna. Eres el testigo que observa, la conciencia que tiene la capacidad de elegir una respuesta diferente. En lugar de identificarte con la historia del sufrimiento, puedes optar por contar otra historia, una en la que la adversidad se transforme en una lección y en la que cada obstáculo se convierta en una oportunidad para crecer. Una vez que comienzas a ver el ego por lo que es, una construcción mental que no define tu esencia, te liberas de su influencia. Es posible empezar a desarmar sus argumentos observando sin juzgar cada pensamiento que te arrastra al dolor. Cuando la voz interna te recuerda viejas heridas o te induce a culpar a factores externos, puedes detenerte y preguntarte, ¿esta historia me fortalece o me debilita? Al elegir conscientemente soltar esa narrativa, rompes la cadena del sufrimiento. Las enseñanzas de diversas tradiciones religiosas ofrecen herramientas prácticas para este proceso de liberación. Por ejemplo, la práctica de la meditación en el budismo o la oración contemplativa en el cristianismo permiten calmar la mente y abrir el corazón a una dimensión más profunda de la existencia. Estas prácticas invitan a observar el flujo de las emociones sin dejarse atrapar por ellas. En la meditación, se aprende a observar la respiración, a ser consciente del momento presente y a reconocer que cada emoción es una ola que viene y va. En la oración, se busca una conexión con lo divino que trasciende la lógica del ego, abriendo la puerta a la gracia y la sanación. Un aspecto esencial es la capacidad de transformar la energía del sufrimiento en una fuerza constructiva. Cuando dejas de alimentar la narrativa de la víctima,
recuperas el poder de decidir cómo responder a las adversidades. Esta transformación se basa en la idea de que el dolor, al ser confrontado con aceptación y compasión, puede convertirse en un maestro invaluable. Jung nos recordaba que la integración de las experiencias negativas es la llave para acceder a una sabiduría más profunda. No se trata de negar el dolor, sino de transmutarlo en conocimiento, en una comprensión que te permita vivir de manera más plena y consciente. La integración de la sombra y la aceptación radical del dolor son, en definitiva, actos de amor propio y de entrega a la vida. Reconocer que cada experiencia, por difícil que sea, encierra una oportunidad para el crecimiento espiritual, te invita a caminar por un sendero en el que el sufrimiento se redefine. Ya no es un obstáculo insuperable, sino una señal que te indica dónde reside la posibilidad de cambiar, de sanar y de renacer. Para poner en práctica estas ideas, puedes comenzar por llevar un diario donde anotes tus emociones y las situaciones que las desencadenan. Pregúntate, ¿qué sentimiento se repite? ¿En qué momentos del día surge y por qué? Este ejercicio de introspección te ayudará a identificar los patrones que han gobernado tu existencia. Además, puedes complementar este análisis personal con lecturas de Jung que profundicen en la psicología de la sombra y la transformación personal, así como con textos sagrados que ofrezcan una perspectiva trascendental sobre el sufrimiento y la redención. Recuerda que el proceso de liberación es gradual. No se trata de alcanzar una paz instantánea, sino de cultivar una conciencia que te permita ver el dolor como algo transitorio, como un estado que se puede transformar con el tiempo y con la práctica consciente. En este sentido, la conexión entre la psicología profunda y las enseñanzas religiosas es vital. Ambas visiones coinciden en que el sufrimiento es una parte inherente de la existencia, pero que su superación depende de la capacidad de reconocerlo, de comprenderlo y de aprender de él. Cada paso que das hacia la comprensión de tus patrones emocionales es un acto de rebeldía contra la tiranía del ego. Al enfrentar la raíz de tu dolor y al permitir que la luz del autoconocimiento ilumine esas sombras, abres la puerta a una transformación que trasciende las circunstancias externas. Es un camino que exige coraje, pero que ofrece recompensas profundas, la libertad de dejar de ser esclavo de tus propios pensamientos y la posibilidad de vivir una vida más auténtica y plena. En última instancia, la verdadera curación radica en la capacidad de integrar todas las partes de ti mismo. Deja de ver el sufrimiento como algo que te define y acéptalo como un capítulo de tu historia, un capítulo que, aunque doloroso, te ha enseñado lecciones invaluables. Al integrar esas experiencias, tu ser se vuelve más rico, más comprensivo y más capaz de ofrecer compasión, tanto a ti mismo como a los demás. La senda de la sanación emocional, inspirada tanto por las ideas de Jung como por los principios espirituales de diversas tradiciones religiosas, nos invita a ver el sufrimiento desde una perspectiva diferente. No es un enemigo a erradicar, sino un mensajero que, al ser escuchado, puede revelar las verdades más profundas sobre nuestra naturaleza y nuestra conexión con el universo. Es en la aceptación, en la comprensión y en la transformación de esa energía, donde reside la clave para liberarte de la prisión interna del dolor. Finalmente, al comprender que el sufrimiento se origina en la resistencia y en la identificación con el ego, te das cuenta de que el poder para cambiar está en tus manos. La decisión de dejar de alimentar viejas heridas, de no permitir que el pasado dicte tu presente, es la decisión más valiente que puedes tomar. Y es en esa valentía, en ese acto consciente de soltar, donde descubrirás la verdadera libertad. Te invito a continuar este viaje con la mente y el corazón abiertos, a explorar cada emoción con curiosidad y a transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento.
La unión de la sabiduría junguiana y las enseñanzas espirituales te ofrece un camino hacia la sanación, un camino en el que tú eres el protagonista y el artífice de tu destino. Con cada paso, con cada mirada interior, te acercas más a esa versión auténtica y luminosa de ti mismo que está dispuesta a trascender el dolor y a vivir en plenitud. Esta parte del viaje es crucial, pues al identificar y desmontar las barreras que el ego ha levantado, te abres a una nueva forma de relacionarte con el sufrimiento, ya no como una condena perpetua, sino como un aliado que, al ser comprendido, te guía hacia la transformación. La capacidad de observar y desapegarte de la narrativa del dolor es el primer acto de liberación que te permitirá, finalmente, retomar el control de tu vida. Sientes, en lo profundo de tu ser, que esta perspectiva te acerca a la posibilidad de romper el ciclo que te ata. La integración de las enseñanzas de Jung y la sabiduría espiritual te ofrece una ruta hacia la sanación, donde cada experiencia, por más dolorosa que parezca, se convierte en una lección que ilumina tu camino. La transformación personal comienza al reconocer que, si bien el sufrimiento es inevitable, la forma en que respondes a él es lo que determina tu destino. Te invito a reflexionar sobre estas ideas y a poner en práctica las estrategias que aquí se plantean, identificar el patrón que se repite en tus emociones, observar la voz del ego sin dejarte dominar por ella. Y permitirte sentir cada emoción sin resistencia, tal como lo enseñan tanto la psicología profunda de Jung como las tradiciones espirituales que han guiado a innumerables almas en su camino hacia la iluminación. Cada paso que das hacia la aceptación y la integración es un acto de liberación que te acerca a esa paz interior que siempre has buscado. Y aunque el camino no sea fácil, la recompensa es incalculable, la posibilidad de vivir una vida en la que el dolor deje de ser una carga y se transforme en una fuente de sabiduría, crecimiento y, sobre todo, de libertad. Con esta comprensión, estás listo para dar el siguiente paso en este viaje de sanación. ¿Estás preparado para dejar de ser prisionero de patrones inconscientes y, en cambio, tomar las riendas de tu existencia? La clave está en observar, aceptar y transformar. La combinación de la sabiduría junguiana y las enseñanzas espirituales te invita a ver el sufrimiento como una oportunidad para el renacer, un proceso que, con cada día que pasa, te acerca más a esa versión de ti mismo que vive en la luz. El camino puede parecer arduo, pero recuerda que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Al integrar estas ideas, te das cuenta de que la verdadera sanación no es un destino lejano, sino una experiencia que puedes comenzar a vivir ahora mismo. La transformación comienza en el instante en que decides mirar dentro de ti, reconocer tus patrones y, con valentía, liberarte del poder que el ego tenía sobre ti. La historia que hoy escribes sobre ti mismo puede ser una de redención, de liberación y de profunda conexión con tu esencia. La sabiduría ancestral y la psicología profunda convergen para recordarte que tú eres el artífice de tu destino. Y en ese acto consciente de dejar ir, de permitirte sentir sin ataduras, reside la semilla de una vida plena y auténtica. ¿Ves ahora el camino que se despliega ante ti? La unión de la introspección, la aceptación radical y la sabiduría espiritual te ofrece la posibilidad de romper el ciclo del sufrimiento y comenzar una nueva historia. Una en la que cada herida se convierta en una lección y cada desafío en una oportunidad de renacer. Recuerda siempre, el cambio comienza en ti. El poder para transformar tu realidad yace en tu capacidad de observar, de comprender y de actuar con conciencia. Permítete explorar esas profundidades, permite que la luz de tu autoconocimiento disipe las sombras que el ego ha creado, y descubre la libertad que surge cuando te liberas del ciclo del dolor. En resumen, hemos descubierto que el sufrimiento no nace de lo que acontece, sino de la resistencia interna a aceptar la realidad.
Al identificar y transformar esos patrones inconscientes, abrimos la puerta a una vida llena de crecimiento y autoconocimiento. La aceptación radical de nuestras emociones, el desapego del ego y la integración de nuestras sombras nos permiten transmutar el dolor en sabiduría y fortaleza. Este camino no solo nos libera de antiguos grilletes, sino que también nos invita a redescubrir la autenticidad que habita en nuestro interior. Cada experiencia, por difícil que parezca, es una oportunidad para renacer y reconectar con nuestra esencia más profunda. Ahora es el momento de tomar las riendas de nuestra propia transformación. Te animo a poner en práctica estas enseñanzas, a observar sin juzgar tus emociones y a dejar que cada vivencia se convierta en un peldaño hacia una versión más plena y consciente de ti mismo. No te pierdas el próximo video. Ahí profundizaremos en cómo integrar estos principios en tu vida cotidiana y cultivar una existencia libre de patrones destructivos. Tu camino hacia la luz continúa, y cada paso te acerca a esa versión auténtica y liberada de ti. Nos vemos en el siguiente video.